Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión formativa. Mi nombre es José Antonio Beltrán. Voy a hacer el curso del módulo SI para la 3RP. Bueno, lo primero de todo vamos a hacer un poco de resumen de lo que es el módulo SI o que es el SI a nivel teórico, ¿vale? Que es, como todos sabéis, un cambio en la gestión del IVA que afecta a 63.000 empresas, ¿vale? Y que esto incluye, bueno, hace obligatorio presentar el libro de registros expedidas, recibidas, los bienes de inversión, las operaciones intracomunitarias y otro tipo de operaciones, ¿vale? La entrada en vigor fue el pasado sábado, el 1 de julio, aunque a la práctica fue el lunes, día 3, ¿vale? Recordar que se tienen que hacer la presentación de las facturas presentadas del 1 al 30 de junio durante este año, ¿vale? Hacienda y Wolters Kluwer recomienda hacerlas a partir de septiembre, ¿vale? Pues para que no haya problemas de bloqueo de datos, para que todo funcione correctamente, porque ya estará la aplicación y tanto nosotros como Hacienda estará más rodado y no habrá tantos problemas. Sin ninguna prisa, a partir de septiembre se pueden hacer vía mensual, ya explicaremos después cómo, ¿vale? Tienen que hacer esta presentación todos aquellos que no hayan hecho la presentación del 340, ¿vale? Hay gente que está con el RDM que había hecho la presentación del 340, esos ya no haría falta, si lo han presentado por ahí, volver a hacer la presentación. Los demás sí que es obligatorio. ¿Vale? Y esto, bueno, el SI aporta unas ventajas, que son la reducción de obligaciones formales, no habrá que presentar ni el 347, ni el 340, ni el 390. Se amplía el plazo para presentar el modelo 103 a 30 días, ¿vale? Pasamos de 20 a 30. Comenta Hacienda que habrá una mayor rapidez en las devoluciones y a la larga habrá una obtención de datos fiscales, ¿vale? Eso de momento en la TSRP no está implementado. Se prevé que esté en un futuro, pero a día de hoy no se ha implementado, se ha tirado más por la funcionalidad del programa. Vale, tema plazos, que siempre es un tema muy preguntado. La ley indica que son 4 días naturales desde la fecha de expedición para facturas expedidas y 4 días naturales para la fecha a partir de la fecha de registro para las facturas recibidas. ¿Vale? Ese plazo durante este año se ha ampliado a 8 días. ¿Vale? Siempre que hablamos de días naturales con el tema del SI, hablamos de días sin contar fines de semana y sin contar festivos nacionales, ¿vale? Con lo que los festivos locales y festivos autonómicos entran en el plazo, ¿vale? Tenerlo en cuenta para las presentaciones, ¿vale? Y después el tema de que siempre hay, para que poder entrar en el registro de IVA del mes que se corresponde, hay tiempo hasta el día 15 del mes siguiente, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo muy básico que pone Hacienda en su página web, ¿vale? Pero tema de plazos, abajo os dejo la página web, después os haremos llegar el PDF y seguramente el vídeo, os dejo ahí el link. Simplemente es un link a la página, a la agencia tributaria, donde hay una calculadora de plazos. Indicando ahí los periodos, te pone hasta qué plazo tienes tiempo y en qué registro de IVA entraría, ¿vale? El ejemplo, como veis, simplemente indica que una empresa recibe una factura el día 30 de septiembre y la contabiliza el 8. La contabiliza el 10 de octubre, perdón. Entonces, si se cuentan 8 días, desde el 10 de octubre nos vamos al 20, que tendríamos plazo hasta el 23 de octubre, contando fines de semana y el 12 de octubre, que es festivo, ¿vale? Si alguien hacía los cálculos, es por eso, los 8 días. Entonces, si la factura se presenta antes del 16 de octubre, entrará en el IVA de septiembre, ¿vale? Si se presenta hasta el 23, entraría en el IVA de octubre. ¿Vale? Simplemente es un ejemplo para que veáis este tema. Lo comentado, tema plazos en la web de Hacienda y con ellos. Nosotros no vamos a hacer ningún control en ese sentido. Nosotros la aplicación va a enviar las facturas y no va a revisar plazos ni si entran en un IVA o entran en otro. Eso es tema de Hacienda, son normativas suyas y es a través de su página web donde se tendrá que revisar. ¿Vale? Vamos a explicar un poco lo que ha hecho, lo que hace el programa o lo que hacen los programas de A3. ¿Vale? Los programas de A3 que afectan a pymes son el RP y el A3 Asesor Con, ¿vale? En el tema del A3 Asesor Con, el curso lo hicieron ayer los compañeros. Hoy vamos a explicar el A3 RP, pero el funcionamiento al final es el mismo. Desde el programa que se envían las facturas. Esas facturas pasan a través de un programa que ha creado A3 nuevo, que es A3 Conversor SI.
¿vale? Eso envía la información a la agencia tributaria. La agencia tributaria responde al momento. Nos han comentado que el plazo aproximado es de 1 minuto de respuesta, ¿vale? Entendemos que habrá momentos que será superior y momentos que será inferior, pero teniendo como plazo aproximado 1 minuto, como veis, no es un tiempo desorbitado, ¿vale? Y eso tenemos la gestión y el envío de la respuesta a través del conversor, ¿vale? Ya no en la 3RP, luego en la 3RP sí que hay un sitio donde se pueden ver, pero ya sería dentro de la aplicación donde veríamos la respuesta que nos da Hacienda. ¿Vale? Estas, simplemente a modo de información, son las aplicaciones que están adaptadas para el SI. A nosotros la única que nos interesa está de aquí, en la 3RP Plus. ¿Vale? Las demás simplemente son aplicaciones de Wolters Kluwer que están adaptadas al SI y las que han hecho modificaciones. Vale. ¿Cómo funciona dentro de la 3RP? Entiendo que la mayoría estaréis actualizados. ¿Vale? Los que no estéis, sí que sería bueno que nos comunicarais. Algunos ya estamos en contacto con vosotros, ya nos lo habéis dicho. ¿Vale? Pero tiene que estar el 3RP actualizado a la versión 10.0.7 build 8. ¿Vale? Y aparte de eso hay que instalar un módulo del SI y el conversor del SI. ¿Vale? Con lo que si no estáis actualizados, que muchos ya sé que lo estáis porque hemos ido haciendo las actualizaciones, avisarnos para poder hacerlo antes del día 12, que es el primer periodo, el primer plazo de entrega, el día que finaliza el primer plazo. ¿Vale? ¿Cómo activar el SI? ¿Vale? Esto sí que es algo que tendréis que ir configurando cada uno en vuestra máquina. Vale. En A3RP veréis un nuevo menú que se llama SI, y os lo enseñaré por aquí. ¿Vale? Tenéis aquí el menú de SI. Es un iconito que lo veis aquí abajo, ¿vale? Como una nube, igual que el que ya tenéis de hace días de modelos de oficiales cloud, que aunque no esté operativo está el icono. ¿Vale? Y desde aquí tenéis el botoncito de configuración. ¿Vale? Para activar el SI simplemente hay que marcar esto. Activar suministro inmediato de información SI. ¿Vale? Y eso por defecto nos activa el SI a partir del 1 de julio. Si estáis en la obligación de hacer la presentación del primer semestre, marcaremos, quieres enviar las facturas del primer semestre del 2017, e iremos indicando a partir de qué mes. ¿Vale? Yo como solo tengo facturas de enero, solo me aparece enero, pero aquí nos aparecerían todos los meses. ¿Vale? Desde aquí nos aparecerían toda la relación de meses. ¿Qué se recomienda? Ir variando. Voy a empezar por junio, cuando haya presentado junio, presentar mayo, y así de modo retroactivo, ¿vale? Evidentemente, siempre que tengáis muchas facturas a presentar. Si tenéis pocas, podéis enviar desde enero y que se envíen todas de forma masiva, ¿vale? Y aquí abajo, a modo informativo, simplemente nos indica en qué fecha será la presentación, ¿vale? Más temas de configuración, que es esta ventanita que se ve aquí, ¿vale? Es la otra ventana que tenemos, el botón de configuración, ¿vale? ¿Qué se configura del SI? ¿Qué tipo de factura queremos enviar? Y nos da a elegir entre solo ventas o ventas y compras, ¿vale? La diferenciación está hecha porque, bueno, tenemos empresas que las ventas las gestionan ellos, pero las compras las gestionan o a través de otro programa de facturación o a través de la gestoría con una 3CON, una 3ECO. ¿Vale? Entonces, simplemente es lo que vosotros decidáis. Si solo enviáis ventas o si enviáis ventas y compras. No tiene más. Los tipos contables. Si trabajáis con varios tipos contables dentro de la empresa, el que trabaja con tipos contables ya sabemos de qué está hablando. Tenéis que marcar qué tipos contables se van a enviar al SI y cuáles no. Simplemente es marcarlo con un check y dejarlo marcado. ¿Vale? Lo mismo con las series de las facturas. Oye, puede ser que una serie no se tenga que enviar. ¿Vale? Pues esa serie la desmarcáis y listos. Un segundo, por favor. Vale, perdonad. Aquí simplemente eso, marcaríamos qué series van a entrar en sí. Y aquí en la parte de abajo nos aparecerán todos los usuarios que tengamos de la aplicación. ¿Vale? ¿Por qué nos aparecen aquí todos? Porque podemos configurar qué usuarios tienen derecho a enviar, cuáles no, ¿vale? Pero aparte aquí se puede configurar qué facturas de usuario van a tener que ser revisadas después por un supervisor, ¿vale? Marcando aquí este check, se quedarían en un estado de pendiente de revisar. Después, el que vaya a hacer el envío tendría que revisar las facturas y cambiar el estado a pendiente de enviar, ¿vale? Mientras esté en pendiente de revisar, no se enviará nada,
¿vale? Solo se envían las facturas cuando estén pendientes de enviar. Luego veremos cómo cambiar ese estado, pero aquí se configuraría en qué usuario se puede configurar. Vale, vamos a entrar en materia en qué datos se envían de cada tipo de factura. ¿Vale? En una factura expedida, una factura de una operación intersujeta, una factura más o menos estándar, los datos que se envían serían nombre y NIF del cliente. Como fecha de factura se enviaría la fecha de factura y la fecha de registro, que sería para el programa la misma fecha. Se envía el número de factura con serie y número, ¿vale? El que informáis como número de factura normalmente. Y en las líneas importantes se envía la descripción de la primera línea. De momento es la solución que se ha adaptado. Se barajará si es interesante cambiar esa opción o no, ¿vale? Con la limitación que tiene, ¿vale? De momento, por mucho que Hacienda nos permite enviar una descripción de hasta 500 caracteres, a día de hoy el ATSRP solo permite 100, que es lo que ya tenía la descripción, ¿vale? Nos comentan de Hacienda que de momento no van a ser estrictos con la descripción, que no quieren que todo el mundo ponga lo mismo o que todas las facturas lleguen con la misma descripción, pero que no van a ser estrictos a la hora de necesitar saber de qué es cada factura. ¿Vale? De la factura de cabecera se enviaría el tipo de operación. Del pie de la factura de detalle de los impuestos se enviarían las diferentes bases imponibles con su correspondiente IVA, ¿vale? Lo que es la cuota repercutida. Y del resumen, el importe total de la factura. ¿Vale? Como veis, no hay ningún cambio en la forma de entrar las facturas. En las facturas expedidas se entran exactamente igual que se entraban hasta hoy. No aplica ningún cambio, no tenéis que cambiar la forma de trabajar con el programa. ¿Vale? En relación a las facturas recibidas, las facturas recibidas estándares, la información es más o menos la misma, ¿vale? Nombre y NIF del proveedor, ¿vale? La descripción de la primera línea, y aquí sí que hay algún cambio. Como fecha de registro contable se pone la fecha contable, que ya existía en ATSRP, ¿vale? Que ahora ha pasado a ser fecha contable de Vengo, ¿vale? Porque para Hacienda eso es la fecha de Vengo, la que se enviaría sería esta. Y después ha aparecido una nueva fecha, y ahora en la factura de compra tendremos hasta 4 fechas diferentes, ¿vale? Que es la fecha de registro. Esta fecha hasta ahora no la teníais, ¿vale? Por defecto, esta fecha va a poner la fecha del día, ¿vale? ¿Qué me refiero con eso? Que si yo entro una factura a día de hoy, y vamos a hacer la prueba, la fecha de registro será la de hoy, por mucho que la factura sea con fecha de hace un mes o de hace 3 meses, ¿vale? No me afecta en ese sentido. ¿Para qué utilizamos esa fecha? Para saber a partir de qué fecha tenemos que enviar al SIG, ¿vale? Si os fijáis, por mucho que yo cambie la fecha de factura, ¿vale? Y ponga uno del 7, me cambia la fecha de factura, me cambia la fecha contable, que es lo que hacía hasta ahora. La fecha de inicio de vencimientos, si fuera diferente, también me la cambia, pero la fecha de registro me mantiene la misma. Esta es la fecha que a partir de la cual se contarán los 8 días, 4 a partir del año que viene, ¿vale? Se recomienda no cambiar esta fecha, ¿vale? No poner fecha futura ni poner fecha pasada. Fecha pasada porque nos podríamos ir de plazo y tendríais un problema con Hacienda. Y fecha futura por si se envía la factura con una fecha futura que no haya también problemas con Hacienda. Entonces, esta fecha se recomienda no cambiarla. No quiere decir que si entráis hoy, si queréis poner que la factura se entró ayer. No tiene más. Es simplemente la fecha de entrada de la factura en el programa. ¿Vale? Más datos de la factura, pues lo mismo. En cabecera, el tipo de operación. En el pie del detalle, la cuota soportada y la cuota deducible. ¿Vale? Y en el pie en el resumen, el total del documento. ¿Vale? Fijaros también que lo que se envía es el total del documento. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a poner compra 5 bicicletas. Vale, ¿a qué me refiero con eso? Si yo aquí tengo... Fijaros que hay un total documento y un total a pagar, ¿vale? Porque puede ser que yo haber hecho una entrega a cuenta y el total a pagar sea indiferente, sea menor. El que se envía es este, es el total de factura, el total documento, ¿vale? Siempre es este. Del resumen, del detalle, pues, lo que es la cuota de IVA y la cuota deducible, ¿vale? Y la cabecera, el tipo de operación que tengamos, ¿vale? Dependiendo del tipo de operación, pues enviará más o menos información.
Hasta ahí ningún cambio, exceptuando el tema de la fecha de registro. ¿Vale? ¿Qué datos envían de una factura rectificativa? Como sabéis, una factura rectificativa lo único que conlleva es que está marcado que es rectificativa, ¿vale? Y aquí le podemos indicar qué factura está rectificando, ¿vale? Esta información se envía, con lo que si hasta ahora era necesario informarlo, ahora aún no es más porque es una información que se estará enviando directamente a Hacienda, ¿vale? ¿Qué factura? Si es rectificativa y qué factura se está rectificando. También es información que nos reclaman desde Hacienda. Vale, los cambios de 3RP en facturas de compra, lo que comentamos, la fecha de registro, que es el cambio sí que es importante, ¿vale? Y que se envía la primera descripción. La primera, única y exclusivamente la primera, las demás no se están enviando, ¿vale? Con lo que podéis utilizar la primera para describir un poco más de qué se trata la factura y utilizar las demás. No sabemos si habrá cambios en ese sentido. De momento es lo que se está haciendo. Me preguntaban por aquí, no, el texto en línea no se está enviando. Solo se envía la descripción de la primera línea. Vale. ¿Cómo realizar los envíos? Pues el módulo A3RP, el módulo de SI dentro de A3RP, tenemos aquí, nos vamos al módulo del SI, ¿vale? Y aquí tenemos el envío y seguimiento. Antes entramos en configuración, entraremos ahora en envío y seguimiento. Vale, nos abre esta ventana. De momento, el envío es manual. Quiere decir que cada día o cada día que hagáis facturas tendréis que venir aquí y enviar las facturas. Está previsto de hacerlo de forma automática, pero se ha preferido hacerlo manual para que los clientes, obligar a los clientes un poco a revisar las facturas que se están enviando, a ver que todo se está enviando bien y que no haya problemas en el inicio, ¿vale? Más adelante sí que está pensado ya de hacerlo de forma automática para ir configurándolo, bueno, para que simplemente nos marque un aviso, o ver cómo lo acabarán de decidir o cómo verán que será la mejor opción automático, porque tenéis que pensar que si os rechaza una factura, tenéis que hacer los cambios y enviarla dentro del mismo plazo, ¿vale? Con lo tanto, el automático es un pelín delicado de ponerlo de inicio por ese motivo, ¿vale? En esta ventana, si activamos aquí el ver detalle de facturas, veríamos todas las facturas que tenemos pendientes de enviar, ¿vale? ¿Qué veremos aquí? El tipo de factura, pues si es C será de compra, si es V será de venta, ¿vale? La fecha factura, fecha contable, fecha registro, es más o menos la información que se va a enviar a Hacienda, ¿vale? Es un vistazo rápido para poder ver qué información se va a enviar. Desde Excel, ¿vale? Desde este botoncito de Excel, podríamos exportar estos datos a Excel y revisarlos desde allí o pasarlos a contabilidad para que revise que todo eso es correcto y qué es lo que se tiene que enviar, ¿vale? Del ver origen podríamos llegar a abrir la factura, ¿vale? Ya sea de compra o de venta, y el ver ficha nos abriría pues, o la ficha cliente o la ficha proveedor, ¿vale? Son los principales botones. Y desde aquí podríamos dar a enviar facturas pendientes. Yo no le voy a dar porque no tenemos certificado digital instalado en mi ordenador vigente. Las facturas son de pruebas y evidentemente no puedo enviar estos datos a Hacienda. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con la presentación. ¿Vale? Ahora miraremos esta parte de aquí. Vale. Cuando se envían las facturas, lo que nos abriría sería el conversor, ¿vale? Que lo podéis ver igualmente aquí abajo. Si queréis abrirlo, lo podréis abrir, ¿vale? Nos abriría el conversor y esta parte simplemente es la información que va enviando y aquí nos llegará la respuesta de Hacienda. Si está aceptada con errores, ¿vale? Toda la clasificación de las facturas, ¿vale? O directamente si está rechazada, como sería la primera factura que hay aquí en el ejemplo, ¿vale? Si está rechazada, pues evidentemente la tenemos marcada. Aquí abajo nos informa el motivo por el cual está rechazada. Pues ahora en bloque de contrapunte, el NIF no está identificado, ¿vale? Suelen ser los errores más comunes. Tema de NIF y algún otro tema. Después los vemos, ¿vale? Esto sería para el envío. ¿Qué hacer en este caso que hay un error? Pues en este caso tendríamos que ir a la ficha cliente, corregir a la ficha cliente o la del proveedor, según corresponda, corregir el dato y enviarla de nuevo, ¿vale? Una vez se ha cambiado, se puede, a través del modificar estado, que ahora lo vemos, se podrá volver a dejar pendiente de enviar para poder hacer el envío.
¿vale? Este envío, lo repito, lo he dicho antes, pero lo repito, es dentro de los días hábiles. Es decir, si tenemos 4 días o 8 ahora mismo para hacer el envío, si nos llega una factura rechazada, dentro de esos 4 días que teníamos inicialmente, tenemos que corregirla y enviarla. ¿Vale? No se amplía el plazo ni vuelve a empezar el plazo a través del día que me ha llegado el rechazo. No, el plazo es el mismo, esté aceptada o esté rechazada. Dentro de ese plazo le tienen que enviar las facturas y tienen que quedar aceptadas o aceptadas con errores. ¿Vale? Ya explicaremos el tema de la aceptada con error, con error o con incidencia, qué significa. ¿Vale? Una vez hecho eso, ¿vale? Una vez tengamos las facturas recibidas y todo esté correcto, importantísimo, hay que darle a este botón, al actualizar estados. ¿Vale? Una vez nos han devuelto y nos ha devuelto los resultados, a actualizar estados para pasar las facturas al estado actual, ¿vale? Para actualizar dentro de ATSRP la información que nos llega de Hacienda, actualizarlo en las facturas. ¿Vale? Para que me entendáis, estamos en la ATSRP, tenemos el programa intermedio que es el conversor sí. Ese sí que recibe las respuestas, pero falta que a ATSRP le llegue la información. A día de hoy hay que darle al botón de actualizar estado para actualizar la información. ¿Vale? Una vez tengamos hecho esto, o antes, tenemos aquí el botoncito de seguimiento. ¿Vale? ¿Qué hacemos con el seguimiento? Pues aquí podemos consultar las facturas. ¿Vale? Lo mismo, una selección de fechas igual que todas las que ya tenéis vistas en ATSRP y una relación de estados. ¿Vale? ¿Qué estados puede haber? Que no se aplica el sí, por lo que sea el motivo, el usuario decide que esa factura no se va a enviar a través del sí. Puede ser que la factura, pues por motivos X, la haga la presentación directamente en la web de Hacienda. Pues no hace falta que la presente a través del programa, si la ha presentado por Hacienda. Por el motivo, es un motivo, por eso el motivo que vosotros queráis. Pendiente de revisar, lo que explicaba al principio. Si yo en la configuración marco que las facturas se pueden marcar, que un usuario puede hacer facturas, pero sus facturas se van a quedar en pendientes de revisar, aquí es donde podremos revisarlas y una vez revisadas podremos cambiar el estado a pendientes de enviar para que se envíen. ¿Vale? Está pensado más para grandes empresas que hay una persona que revisa todas las facturas de los demás y no quiere que se envíen esas facturas por error. Se marcan en pendientes de revisar, revisa todas las facturas que las tenga que revisar y después se envían. Pendiente de enviar es que simplemente no se ha hecho el envío. ¿Vale? Pendiente de respuesta es el estado que se queda entre que enviamos la información a Hacienda y nos responde. Como ya os he comentado, el plazo aproximado es 1 minuto, con lo que pocas veces veréis este estado, pocas veces se tendría que ver este estado, a no ser que la web de Hacienda no funcione. Aceptada por Hacienda, perfecto, no hay ningún problema, está aceptada. ¿Vale? Aceptada con incidencias, ¿qué quiere decir? Que sea aceptado por Hacienda, pero hay que ir a través de Hacienda a corregir las incidencias que haya. ¿Vale? La incidencia más típica es, se ha enviado 2 veces la factura, las 2 veces nos da error de NIF, es un problema con el NIF que no podemos solucionar, Hacienda la deja como aceptada, ya tiene la información, pero os obliga a que vais a su página web cuando tengáis la información y la cambiéis. ¿Vale? Siempre a través de su página web. ¿Vale? O rechazada. ¿Vale? Y si fuera rechazada, aquí al final tenéis una columna de motivo de rechazo y veríais por qué se ha rechazado. ¿Vale? Simplemente yo ahora las tengo todas, pues evidentemente en pendientes de enviar. Si busco aquí me aparecen una serie de facturas, son las del mes de julio, seguramente si pusiera más meses me parecerían más. ¿Vale? Más o menos la misma información que veíamos en el envío porque no he enviado nada. ¿Vale? Entonces, de los botoncitos de abajo, pues el seleccionar todos, anular todos, simplemente es una selección de facturas. El cambiar estado, aquí son los estados a los que podemos cambiar. ¿Vale? Puedo cambiar un estado de no aplica el sí, de pendiente revisar o de pendiente de enviar. No puedo cambiar un estado de aceptada por Hacienda. No, ese estado me lo envía Hacienda y tendré que hacerlo a través de la página. Es Hacienda la que me tiene que decir si está aceptado o no y no puedo decidirlo yo. ¿Vale? Lo mismo de antes, ver origen y ven ficha, pues abrir la factura, abrir la ficha de la organización, del cliente o del proveedor. Y después aquí hay un botón, el Excel, y aquí hay un actualizar datos fiscales, ¿vale? Si lleváis tiempo trabajando con ATSRP, sabéis que una vez hecha una factura y por ejemplo, cobrada, no se pueden cambiar los datos de la factura queda bloqueada. ¿Vale? Entonces, el programa se encontraba con la casuística de tengo el NIF mal, pero la factura la tengo cobrada. ¿Qué tendría que haber hecho? Pues si no hacemos nada, tendríamos que haber eliminado el cobro, ir a la factura,
modificar en la ficha de cliente-proveedor los datos, ir a la factura, cargar de nuevo el proveedor o el cliente y volver a cobrarla. Con el inconveniente de que si eso viene de un albarán, eliminamos la factura para que no vayamos al albarán, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho 3RP en ese sentido? Ha creado un botón de actualizar datos fiscales y para las facturas que yo marque, con este botón actualizo los datos fiscales directamente en la ficha proveedor sin tener que hacer todo eso. ¿Vale? Está pensado para que si yo tengo un NIF que está incorrecto, pueda cambiar el NIF en la ficha, actualizar datos fiscales y automáticamente me lo cambia, tanto en la factura como en los datos pendientes de enviar al SI. ¿Vale? Esos dos puntos que hasta ahora no tenían solución y a partir de ahora sí que van a tener. A ver si no nos hemos dejado nada. Vale, aquí simplemente son las diapositivas, es para pasar la información, pero es más o menos lo que ya os hemos comentado. Vale, esta es la parte del conversor que nos informa la información. ¿Vale? Desde aquí, pues evidentemente, esto es dentro del conversor, yo no tengo datos, lo tendremos que ver por aquí. Dentro del conversor, seleccionando la empresa que estamos enviando y el ejercicio, podremos ver un resumen también de las facturas, si están aceptadas, están rechazadas, en qué estado están estas facturas, ¿vale? ¿Es el único sitio donde se puede ver? No, se puede hacer una consulta, una vista desde la vista de facturas, ¿vale? Vamos a poner de todo, de este año, perdón, que es donde tengo las facturas. ¿Vale? Se puede marcar aquí una vista con un estado sí, que nos marca qué facturas están pendientes de enviar, o en este caso, esta que es una factura de importación, que ahora la explicaremos, que no se envía el sí, pues evidentemente nos aparece en blanco. ¿Vale? Esta vista, que seguramente no tendréis, si la necesitáis os podemos pasar la vista SQL para ponerla, o nos llamáis a postventa y os pondremos la vista. Vale, es lo que os enseñaba desde aquí. Desde aquí podremos ver en qué estado están. No podremos operar con ello, ¿vale? Simplemente es información. Podremos ver que está pendiente de enviar, si está enviada, en qué estado está. Pero no podremos operar con ello ni hacer ningún cambio desde la factura. Todos los cambios desde el módulo de sí. Vale. Errores o qué problemas nos podemos encontrar. NIF no identificados, de los más típicos. No está informado el país, ¿vale? O no, perdón, no está informado el NIF y hay que informarlo correctamente. ¿Vale? Código del país incorrecto, ¿vale? En operaciones intracomunitarias y exportaciones. Pues se puede marcar, si algún dato que ve que no está informado correctamente, se tendrá que cambiar. Campos obligatorios vacíos, ¿vale? ¿Qué puede ser? Que no esté informada la descripción. Este es un fallo muy típico en las facturas contables, ¿vale? Gente que pues, tiene el módulo de contabilidad o que entráis facturas contables del teléfono, de la luz, etcétera, y ya directamente no ponéis descripción. Ponéis el proveedor, se pone el importe y ya está. Ahora sí que es obligatorio indicar la descripción. A partir de ahora, ¿vale? Me refiero, a partir del 1 de julio. Todas las facturas anteriores, por mucho que se tengan que enviar a través del sí, no es necesario. ¿Vale? En las facturas anteriores solo se tendrá que enviar la misma información que se pedía ya para el 340. No aplica todo lo que hay que enviar a través del sí. ¿Vale? Y el número de factura en ventas, que eso es imposible dejarlo porque lo pone automático el programa. Y sobre todo, la referencia en compras, ¿vale? Como ya sabéis, el número de factura que coge el programa por defecto en compras es la referencia, ¿vale? Es este valor de aquí, como factura de compra. Hay gente que utiliza los dos, tanto el número para un control interno de las facturas de compra como la referencia. Este no se envía a la Hacienda en compras y este sí. Y en ventas a la inversa. El que se envía es el número y la referencia no. ¿Vale? Eso no se puede cambiar. El número de factura del proveedor va en referencia, es el sitio donde tiene que ir. Eso no quiere decir que en vuestra contabilidad tengáis obligatoriamente que poner la referencia, porque sé que hay gente que lo tiene cambiado, gente que tiene los dos campos en la contabilidad, gente que solo tiene el número. No implica nada, simplemente implica que se tiene que informar el número de factura del proveedor para hacer el envío al sí. Vale, un error en el certificado. Pues si el titular del certificado no es el titular o no es un colaborador, un apoderado. Si hay un error, es un tema de certificado, se tiene que enviar con otro certificado, con un certificado correcto.
¿vale? Si falta un representante o un menor, de momento no los hemos encontrado dentro del programa, sí que el sí ha presentado esos errores, pero en el programa de ATSRP de momento no ha habido, en las pruebas que se han hecho, ningún fallo en ese sentido. ¿Vale? En resumen de facturas, ¿vale? Unas facturas simplificadas y se hace una factura de resumen que no esté informado el número que empieza y el número que termina, ¿vale? Que es un cambio también en ese tipo de facturas. Creo que ninguno de vosotros utilizáis el módulo correspondiente. Si hay alguno, pues, que sepáis que se tiene que enviar. ¿Vale? El tema de eliminar una factura, ¿vale? Eso enviaría que esa factura sea dada de baja. Hacienda enviaría que la factura sea de baja. Vosotros en el SRP, si la elimináis, no estaría la factura, pero eso no elimina la factura de la web de Hacienda. ¿Vale? La web de Hacienda dejará esa factura como dada de baja, pero la información de la factura la tendrá. Simplemente es a modo informativo que lo sepáis. A TSRP enviaría la información de que se ha dado de baja esa factura con el envío que se haga, pero Hacienda lo que hace es cambiar el estado de esa factura, de aceptada a dada de baja, ¿vale? Sin eliminar la factura. Sí, evidentemente, una vez esté hecha la presentación en Hacienda, al cabo de 2 días nos encontramos que esa factura está mal, la podremos eliminar de TSRP, se enviará esa información a Hacienda, pero Hacienda no la va a eliminar, la va a dejar dada de baja. ¿Vale? Y después, pues otros errores, como que no está informada la referencia catastral. Ahora veremos cómo se entra en el tema de referencias catastrales, que es rectificativa y no está bien informada, una clave de operación errónea, etcétera. ¿Vale? Estos son los errores típicos, ya tipificados que aparecen, ¿vale? Con el mensaje de error. Son los mensajes que os aparecían antes en el conversor que veíamos, estos errores de aquí, ¿vale? Los ya tipificados son estos. ¿Vale? Valor del campo ID incorrecto, error en el bloque de contraparte, el niño no está identificado, ¿vale? Hay una serie de errores que ya están tipificados. Os enviaremos la información. Igualmente todo esto también lo tenéis en la página web de A3 Responde, ¿vale? Que es donde nosotros hemos sacado esta captura. En este caso son simplemente los errores más ya tipificados por el programa. Vale, lo que comentaba, ¿qué peculiaridades tiene el envío del primer semestre? Que se ha de enviar con la normativa anterior al 1 de julio. ¿Vale? Entonces, la información que ya se requería para el 340. No tiene más explicación, ¿vale? Se ha de poner como descripción registro el primer semestre y ya lo hace automáticamente el programa, ¿vale? Con lo que no hay más. Tal cual tengáis entradas las facturas, se pueden hacer el envío. Hay algunos de aquí que ya habéis estado en la fase de pruebas y ya sabéis que se han enviado las facturas sin tener que hacer vosotros ningún cambio. ¿Vale? Vamos ahora a explicar, 3 tipos de factura un pelín más peculiares, ¿vale? Que no las facturas de emitida, expedida y rectificativa, que son más estándares, sino 3 facturas más peculiares. Veréis que no tiene más cambios de lo que se hacía hasta ahora, ¿vale? Una factura de alquiler de locales, ¿vale? En este caso sin retención, porque es una factura de venta. ¿Vale? Simplemente en la factura, igual que se hacía hasta ahora, marcaríamos que es de arrendamiento, ¿vale? En la ficha local seleccionaríamos el local, ¿vale? Y como ya tenemos la ficha de local creada con su referencia y la situación. Esta es la información que está en rojo, la referencia catastral, el tipo de la situación del inmueble, ¿vale? Es lo que se está enviando a Hacienda, aparte de los datos de la factura que hemos visto antes. Tipo operación, la primera descripción, el IVA repercutido, el total del documento. Aparte de esos datos, se enviará para las facturas de alquiler de locales la situación y la referencia catastral del local. ¿Cómo informar eso en A3RP? Vamos para allí. ¿Vale? Tenemos en ficheros, ficheros impuestos locales. ¿Vale? Aquí podemos dar de alta todas las fichas de todos los locales que tengamos, ya sean de alquiler, por parte de venta o por parte de compra, ¿vale? En todos los locales que tengamos. En ellos simplemente es informar la información que necesitamos informar que se va a enviar a Hacienda. Yo en este caso solo he puesto lo que se va a enviar. El tipo de inmueble, ¿vale? Y la referencia catastral, que desde aquí podemos acceder al del local, ¿vale? Esto por un lado, damos de alta al local, sin más. Después, en la ficha de cliente o de proveedor, creo que en este caso lo puse en la ficha de cliente,
¿vale? Hay una pestañita de locales y desde aquí podríamos asignar el local, ¿vale? Marcaremos qué local tiene este cliente o qué locales tiene este cliente, ¿vale? Lo podríamos seleccionar, guardaríamos y simplemente al hacer una factura de venta, nueva, al hacer una nueva factura de venta, en la cabecera yo le puedo marcar que esta factura es de arrendamiento y el local, si os fijáis, sin entrar en él y nos ponemos encima con el ratón, ya nos indica qué local está asignado, ¿vale? Es decir, dar de alta la ficha de local y asignarlo en la ficha de cliente o proveedor, ¿vale? Y en la factura de compra o de venta marcar que es una factura de arrendamiento. En el caso de las de compra, aparte de marcar que es de arrendamiento, en vez de marcar que es de arrendamiento, tenemos que marcar, va por tipo de IRPF, ¿vale? El tipo de IRPF de alquiler te obliga a poner un local, ¿vale? Os lo explico un poco más a fondo porque es un cambio de hace 3 o 4 versiones. Sé de gente que estáis en el curso que hasta ahora no teníais estos módulos o no estaba, y es una novedad, ya digo, de hace 2 o 3 versiones, si no recuerdo mal, el momento en que salió este dato. ¿Vale? Otro tipo de factura. ¿Qué facturas se envían en una exportación? Pues lo mismo que se enviaría para una factura emitida, la fecha, el número, la descripción de la primera línea, el tipo de operación, el importe y la cuota repercutida, pero aparte del nombre y el NIF del cliente, se enviará también el país. ¿Vale? Se envía el país que tiene que estar informado en la ficha de cliente. Si tenéis bien informada la ficha de cliente, no hay ningún cambio a la hora de generar la factura, ¿vale? Simplemente que sepáis que sí que tiene que estar bien informado el país y el NIF correctamente, ¿vale? En este caso el NIF, pues si es Suiza, CH y el número que corresponda, que es tal como envían a través de Hacienda, ¿vale? Para una adquisición intracomunitaria, exactamente lo mismo. Fecha de contable de devengo, la fecha de registro para la fecha que se envía, la descripción de la primera línea, el tipo de operación, cuota soportada, cuota deducible, el importe, y de la ficha de proveedor, nombre NIF y el país. Exactamente igual que si fuera una factura emitida, simplemente pues, es de proveedor. Vale. Por último, ¿qué datos se envían de una factura de importación? Vale. Sabéis que una factura de importación en A3RP se entran como 2 facturas separadas. ¿Vale? Por un lado, la factura de compra al proveedor, donde indicaremos que es una factura de tipo importación con los artículos que estamos comprando y el valor de esos artículos. ¿Vale? Eso nos servirá primero para sumar estocaje y después para llevar la cuenta con el proveedor. Estoy haciendo una compra para informar esa compra. Y paralelamente se tiene que hacer una factura del agente de aduanas, ¿vale? Con el tipo de operación de agente de aduanas, con las diferentes líneas según el tipo de IVA que corresponda. Por ejemplo, los gastos de aranceles pues, son IVA no sujeto y los gastos de aduanas sí que son IVA sujeto. Y en la parte de IVA, ¿vale? Hay un IVA y HIC importación, donde ahí indicaremos la base imponible de la factura inicial del proveedor, ¿vale? A qué proveedor se lo hemos comprado y el DUA, ¿vale? Y esa es la información que se va a enviar. No hay cambio en teoría a tal como se hacía hasta ahora, ¿vale? Es decir, vamos a enviar el mismo tipo de información que ya enviamos y la forma de entrar a la factura de importación es exactamente igual a cómo se hacía hasta ahora, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo preparé este ejemplo, ¿vale? Simplemente esto es una factura de importación, ¿vale? En las líneas tengo el artículo, tengo las unidades, tengo su precio y como IVA ya me pone exento. Es más, si intento ponerle un IVA, como es un tipo de importación, ya no me deja, ya solo puedo poner exento, un sujeto suplido, ¿vale? En el pie me pone el total y en el detalle de impuestos, pues la base imponible es tanto, IVA cero, por tanto de aquí, ya digo, no se enviaría nada. Es la otra factura de la agente de aduanas la que sí que se va a enviar, ¿vale? En la agente de aduanas lo que pondremos es el tipo de operación como agente de aduanas, en este caso yo he puesto IVA porque estamos en la península, si estuviéramos en Canarias marcaríamos el IJIC. En las líneas, los gastos arancelarios, pues 20 euros de no sujetos y los gastos de aduanas son 100,
con IVA del 21%. La factura que os llegue del agente de aduanas, ¿vale? El cambio principal en este tipo de facturas viene aquí en el pie, ¿vale? Donde se nos habilita esta pestañita nueva, que es IVA y HIC importación, donde podemos marcar la fecha de deducción y aquí informamos la base imponible de la factura original del proveedor, ¿vale? Si os fijáis, la dejo aquí al lado un momento, la factura del proveedor es de 103 euros, la base imponible es 103,99 euros y yo os lo que he informado de forma manual aquí, ¿vale? Con el tipo de IVA que le correspondería y eso me hace un cálculo. Le indico el proveedor al cual estoy haciendo la compra y el DUA que tiene, ¿vale? ¿Se podría entrar solo con una factura de aduanas? No. ¿Por qué? Primero por tema de estocaje y después porque no llevaríamos una cuenta, bueno, en la contabilidad no podríamos llevar ni la gestión de la cartera ni la contabilidad con la cuenta del proveedor original, ¿vale? Hay otros programas, por ejemplo, A3Con, que se hace todo en el mismo apunte. Aquí se hacen dos apuntes diferentes, pero lo dicho, tal como se hacía hasta ahora, no hay cambios en este sentido a la hora de entrar a este tipo de facturas. ¿Vale? Y en principio con esto queda explicado la parte del sí. Muchas gracias por asistir y cualquier duda nos tenéis disponibles en el departamento de postventa, ¿vale? A todos los compañeros de RP. Muchas gracias.